Está, profe, está grabando. Bueno, gracias. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, como les decía, vamos a continuar con el práctico de transformadores. Habíamos estado viendo en la última clase los ensayos que se le hacen de ensayo de vacío y de cortocircuito, en donde la lectura del watímetro en el ensayo de vacío nos iba a representar prácticamente las pérdidas en el hierro, y en el ensayo de cortocircuito el watímetro nos va a estar representando las pérdidas en el cobre. Y vimos por qué podíamos tomar eso así, a pesar de que sabemos que en el ensayo de vacío hay una mínima pérdida en el cobre, porque como lo vemos acá en el ejercicio anterior, es un 0,23% la pérdida en el cobre con respecto a la pérdida en el hierro en el ensayo vacío. Algo similar nos va a dar en el ensayo de cortocircuito cuando vemos las pérdidas en el cobre. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejercicios más con estos tipos de ensayo, y después vamos a ver el práctico de laboratorio. Este ejercicio dice que al hacer el ensayo cortocircuito de un transformador de 50 kVA, 2400, 240, ya nos da los valores de los ensayos, ¿no? Se miden en el lado de alta los siguientes valores. La tensión de 48 volt, quiere decir que cuando empezó a regular la tensión y llegó a los 48 volt, la corriente que me marcaba el amperímetro ya era la corriente nominal, ¿sí? A pesar que estaba del lado de los 2400 volt. Y esa corriente nominal era 20,8. Si yo no la conozco, esa corriente nominal la saco con la potencia y con la tensión, ¿sí? O sea, los 50 kVA dividido los 2400, voy a sacar la corriente del lado de alta. Esa me da 20,8, y es lo que yo voy a, hasta la lectura que yo voy a parar cuando estoy dándole más tensión en el variador de tensión. Bueno, esto ya lo vamos a ver bien cuando hagamos el esquema, y más en el ensayo laboratorio, pero ya estuvimos hablando de lo mismo en la clase pasada. Ahí dice que las pérdidas en el cobre, que sería la lectura del watímetro, le da 617 watts. En el ensayo a circuito abierto, sería el ensayo vacío, fíjense que los datos obtenidos dice tensión 240 volts. Como ya lo expresamos en la clase pasada, cuando yo tengo un transformador como este, de 2400, 240, tengo que hacer el ensayo vacío, no me pongo a trabajar del lado 2400. Me voy al lado de baja, a los 240 volts. Por eso es que dice, los datos obtenidos son tensión 240, y nos está indicando que está en el secundario del transformador, o lo que nosotros tomamos como secundario. Ya le dije que primario y secundario depende un poco cómo lo tomemos. Bueno, ahí mide la corriente, que va a ser la corriente en vacío, I sub B o I sub 0, y le da 5,41 amperes, y la lectura del watímetro dice que le da 186 watts. Esta lectura nos va a estar dando las pérdidas en el hierro, ¿no? Aproximadas. En este caso nos pide, ya hemos hecho cálculo con los otros ejercicios, y con lo cual nos está pidiendo directamente una reactancia equivalente en el lado de alta, ¿sí? En el lado de 2400. Y después nos pide rendimiento y regulación a plena carga con coseno phi 0,8 inductivo. Este ejercicio que introduce el concepto de rendimiento. Es para eso nada más, pero bueno, vamos a ver para el cálculo del primer punto, en donde nos está pidiendo la reactancia equivalente, que lógicamente del triángulo de impedancia nosotros vamos a sacar que es la raíz cuadrada de la impedancia al cuadrado menos la resistencia al cuadrado, siempre equivalente, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque nosotros sabemos que podemos sacar Z y R con los valores de los ensayos. Entonces, el Z equivalente lo podemos sacar del ensayo de cortocircuito, donde decíamos que teníamos 48 volt, que nos daba el voltímetro,
y una corriente de cortocircuito que es equivalente a la nominal, porque ahí frenamos cuando le estuvimos dando más tensión, de 20,8. Con esto ya sacamos el Z equivalente del lado de alta y nos da 2,308 ohms. ¿Sí? Esto ya lo hicimos, por eso lo veo así más rápido. Si hay alguna duda, por favor, pregunten o interrúmpanme. De la misma manera, habíamos sacado la resistencia equivalente, que del lado del primario utilizamos los valores que nos está indicando el watímetro y la corriente al cuadrado. O sea que esas pérdidas, que van a ser las pérdidas en el cobre, son iguales a I cuadrado por R. ¿Sí? Ese I cuadrado va a ser la corriente que nos está marcando el amperímetro y que es la misma que la corriente nominal. ¿Sí? O sea, son los 20,8 al cuadrado. 617 nos dice que es la lectura del watímetro, con lo cual ya tengo el valor de la resistencia. Vamos a avanzar entonces. Y acá ya tendríamos el valor de la reactancia equivalente, que es lo que nos pidió. Fíjense que acá nos pide la reactancia equivalente, pero nosotros ya en las ejercitaciones anteriores hemos sacado los valores tanto de la impedancia, resistencia y reactancia como primer punto a trabajar cuando nosotros hacemos los ensayos de cortocircuito o de vacío. Entonces ahora viene el concepto de rendimiento. Les dije que los transformadores tienen rendimiento alto, muy alto, del 98% para arriba, son máquinas eléctricas estáticas que no tienen movimiento, con lo cual toda la pérdida que tenemos son pérdidas disipadas en forma de calor, que vamos a tener las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, ¿no? Entonces, toda máquina que ustedes tengan, el rendimiento siempre va a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Sí? Cualquier tipo de máquina, sea que tenga movimiento o no, o cualquier cosa, siempre el rendimiento medido sobre lo que nosotros entregamos como potencia o energía de entrada sobre lo que obtuvimos al final de esa máquina. Entonces, como potencia salida o potencia de entrada en un transformador, la vamos a representar como la potencia salida sobre la potencia salida más lo que se perdió, que sería la potencia pérdida. Lo único que tenemos que calcular es la potencia de salida, porque las pérdidas ya las conocemos, son las dos que establecimos en los ensayos. En el caso de la potencia de salida, nosotros vamos a tener nosotros tenemos una alimentación, y esa alimentación nos va a estar dando o trabajando con un determinado coseno phi. En este caso nos pide para coseno phi 0,8 inductivo. El valor de ICC, ya también dijimos que era el valor de I nominal. Por eso nosotros podemos decir, bueno, trabajando sobre valores nominales de tensión de 2400, corriente de 20,8 con un coseno phi 0,8, nos va a dar la potencia activa, en este caso 39,940 watts, ¿sí? Que sería lo que está entregando el transformador. Yo lo puedo calcular desde el primario o en el secundario. ¿Sí? Si yo alimento con 240, tengo 2400 tomado como secundario en ese caso. En este caso estamos tomando 2400 como primario y 240 secundario. ¿Sí? Sería un transformador reductor de tensión. La potencia nos va a dar lo mismo, a 39,94 kW, y las pérdidas totales va a ser la suma de las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. ¿Sí? 186 más 617 son 803 watts. Con lo cual vamos a estar sacando un valor de rendimiento del 98%. Profe, Sí, señor. o sea que yo no importa si tomo cualquier como primario o secundario, los resultados me tienen que dar lo mismo, ¿no? Con la potencia, bueno, sí, acá vas a tener 240, vas a tener que pasar, lo que pasa acá nosotros tenemos la corriente, ya la sabemos, en el primario, para el secundario tenemos que hacer la relación con B1 sobre B2, ¿sí? Y sacar la corriente del secundario, ¿sí?
¿Se entiende? ¿Están O sea ahí? que tendría que volver a calcular la cociente si quiero tomar de distinta forma. Sí, la calculás con la relación de transformación B1 sobre B2. Bien, O si querés, la sacás con la potencia y la tensión del secundario. Bueno, el otro punto que pedía es la regulación de tensión. Ya lo hemos calculado. La regulación de tensión es la diferencia porcentual que hay en la tensión entre la tensión inducida E2 y la tensión en borne B2. Bueno, para llegar a eso, esto ya lo hemos ejercitado, pero tenemos que sacar la tensión inducida E2. Quiere decir que los valores acá son B2, que es 240, el coseno phi, y 2 en el secundario, con lo cual van a ver que acá la sacamos con la relación de transformación, y lo mismo para la parte imaginaria de 2. ¿No? Entonces, tenemos que sacar I2, R2, que no lo conocemos, y X2, que no lo conocemos. Para sacar I2, fíjense que nosotros tenemos que K, la relación de transformación, que era igual a B1 sobre B2, igual a N1 sobre N2, es igual a I2 sobre I1. Acá la I sub CC, que es la que yo saqué en el ensayo del cortocircuito, y sé que es la nominal, porque hasta ahí puse la alimentación de tensión y el voltímetro me marcó el 40 y pico de volt para que dé la corriente nominal. Entonces, con esa relación saco I sub 2. K es B1 sobre B2, son los 2400 sobre 240, que vale 10. Entonces, fíjense que yo acá voy a tener 208 amperes. ¿Sí? En el secundario va a tener 208 amperes. La relación de transformación al cuadrado nos vinculaba las impedancias entre el primario y el secundario. De la misma manera, resistencia y reactancia. Quiere decir que K cuadrado teníamos que era R1 sobre R2, también lo podíamos vincular como X1 sobre X2 o Z1 sobre Z2. Acá lo que necesitamos saber es R equivalente 2, de manera que dividiendo a R equivalente 1 sobre K cuadrado, ¿sí?, obtenemos el valor de esa resistencia. De la misma manera, hacemos con la reactancia equivalente, ¿sí?, y tenemos así los valores que vamos a aplicar en la ecuación de la tensión inducida. Acuérdense que esta ecuación variaba con el coseno phi, ¿sí?, dependiendo de que, bueno, si era resistivo puro, desaparecía acá, y esto era 1, y acá esto desaparecía. En el caso que sea capacitivo, teníamos acá el negativo, ¿sí?, inductivo, como en este caso, positivo. De todos modos, si se hacen lío y no se acuerdan cómo es, si es más o es menos, cuando es capacitivo o es inductivo, hacemos el diagrama vectorial con las caídas I2 y R2, I2 y X2 en función de donde se encuentre I2, y eso va a depender del coseno phi, y de ahí la sumatoria de las dos nos va a dar la tensión E2. Eso lo vimos al principio del práctico con el diagrama vectorial. Bueno, en esta ecuación general reemplazamos los valores y vamos a estar teniendo un valor de E2 de, en este caso, 244,64 volts. Y con eso podemos sacar entonces la regulación de tensión para esa carga nominal y con coseno phi 0,8. ¿Sí? E2 menos B2 sobre B2 está dando 1,93%. ¿Sí? O sea, esto es una forma medio de, también de sacar algunas cosas más que no habíamos visto en los ejercicios anteriores, con la utilización de los ensayos de cortocircuito y ensayos de vacío. Acá un poco menciona los dos ensayos, y ya lo vamos a ver, por lo menos vamos a ver el práctico, si bien no lo podemos hacer en forma física, en donde vemos los dos ensayos, el ensayo vacío y el de cortocircuito. Acá mayormente utilizamos datos sacados del ensayo de cortocircuito, con eso nos manejamos. En otra oportunidad, por ahí algún dato del ensayo vacío nos puede llegar también a interesar o a necesitar de algún dato de él.
Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Si no hay dudas, continuamos entonces. Están conectados, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Vamos bien. bien. Ahora vamos a ver un ejercicio más con este tipo de cálculo, pero con algunos conceptos nuevos. Vamos a avanzar. Dice que es un transformador de 2300 a 208 y dice anteriormente descrito porque es no es del ejercicio anterior, sino del 8, del ejercicio 8. O sea que algunos datos por ahí vamos a tener ya y los vamos a sacar del ejercicio 8. Es el de 2300 a 208, de 500 kVA y 60 Hz. Entonces nos dice que calculemos el rendimiento cuando el secundario está cargado con una carga resistiva pura y corriente nominal. Quiere decir, coseno phi va a ser 1. ¿Sí? Y la corriente nos está diciendo, bueno, toma el valor nominal. Como ya la calculamos en el ejercicio anterior, pero bueno, podemos calcular con la tensión y la potencia. Después dice, lo mismo que en el ejercicio 1, pero con 0,8 inductivo, nos pide la corriente máxima para cuál da el rendimiento máximo. Y aquí es uno de los nuevos conceptos que vamos a ver en este ejercicio. O sea, cada transformador, de acuerdo a sus características constructivas y a su forma en que está trabajando, va a tener un punto máximo de rendimiento. ¿Sí? Ahora yo les voy a compartir una curva. Primero vamos a resolver el ejercicio y después vamos a ver esa curva, en donde ese rendimiento se da para una determinada relación de corrientes, o para una corriente, para la cual da el rendimiento máximo. Y ahora ya vamos a ver cuándo se da esa condición. ¿Sí? Después en el punto D nos pide la fracción de carga para la cual da ese rendimiento, que eso es lo que se expresa normalmente en la curva, el rendimiento de los transformadores. Y después nos pide que calculemos cuál es el rendimiento máximo, ¿sí? O sea, con esa corriente para la cual será el rendimiento máximo, pero con un coseno phi 1, con lo cual sería el máximo rendimiento posible de ese transformador. Ahora cuando vean las curvas se van a dar cuenta más fácil de lo que estamos hablando. Pero vamos a ver el ejercicio primero. Fíjense que el primer punto nos está pidiendo lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, nada más que con coseno phi 1. Entonces, si el coseno phi es 1, ¿sí? Yo no necesito hacer B por I por 1. ¿Sí? Sabemos que B por I es la potencia nominal que me está dando como dato. Entonces, directamente, como es un transformador de 500 kVA, uso como la potencia de 500 kVA potencia de salida, y en el divisor le tengo que sumar a eso las pérdidas. En el ejercicio 8 nos decía que tenía 8200 de pérdida en el cobre y 1800 de pérdida en el hierro. Con lo cual ahí estáis sacando un 98% de este transformador. ¿Sí? Eso como para ver una situación de un caso resistivo puro, en donde estaría dando, aparentemente todavía no vemos, el rendimiento máximo. Pero específicamente cuando nos diga que calculemos el rendimiento máximo para una determinada corriente, o en este caso la corriente máxima para la cual se da el rendimiento máximo, ¿sí? Vamos a tener que recordar esta condición. La corriente para la cual se obtiene el rendimiento máximo es la que se obtiene cuando las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Pérdida en el cobre igual a pérdida en el hierro. ¿Sí? Sabemos que las pérdidas en el cobre son I cuadrado por R, y si entonces de acá despejo la corriente, voy a tener, esa es la corriente para la cual me va a dar el rendimiento máximo. No la corriente máxima, la corriente para la cual tengo el rendimiento máximo del transformador. ¿Sí? Entonces acá tenemos
despejando la corriente, queda la raíz cuadrada de la pérdida en el hierro sobre la resistencia equivalente, ¿sí? Siempre acá tengo que poner del mismo lado, si estoy poniendo R2, acá tengo que poner I2, ¿sí? Bueno, acá en el ejercicio ese nos decía que tenía 1800, y esta R2 era uno de los primeros puntos que nos había pedido calcular, ¿sí? ¿Se acuerdan que calculábamos la R1 y después la referíamos al secundario? Entonces ahí teníamos la R2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Similar a lo que vimos recién, nada más que utilizando el K cuadrado para referir de un lado o del otro. De esa manera, entonces, la corriente para el rendimiento máximo, en este caso, sería 1129,86 amperes. ¿Sí? Esto se da siempre que la potencia perdida en el cobre es igual a la del hierro. Claro, ahora lo vamos a ver en la curva. Cuando se cruzan las dos curvas, de pérdida en el hierro y pérdida en el cobre, en el punto S es en el punto en donde vamos a obtener el rendimiento máximo del transformador. ¿Sí? Ahí lo anoto. Vamos a verla la curva, así no estamos... A ver si podemos compartirla. Un segundo, por favor. Ahí la están viendo. Sí. Bueno, fíjense, puede estar relacionada en función de potencias o de corrientes, ¿sí? Cuando hablamos de potencia vamos a tener pérdidas, pero bueno, la curva del rendimiento van a ser de esta forma. Fíjense que acá tengo distintos rendimientos, que dice la figura siguiente vemos en la curva de rendimiento un transformador con diferentes cargas y coseno phi. Entonces vamos a tener coseno phi 0,7, coseno phi 0,8, 0,9, y siempre la última curva va a ser coseno phi 1. Quiere decir que la posición del punto máximo de esa curva va a ser el rendimiento máximo de ese transformador. Bueno, ahora tengo que saber en qué parte, ¿sí? Acá lo podemos expresar, ya le repito, en relación de potencia o en relación de corriente, ¿no? Por ahí es más fácil de interpretar cuando acá tenemos en relación de corriente, ¿no? ¿En qué parte estaría dando el punto este máximo? Y fíjense que esto ya está hecho para representar o para explicarlo así. Nosotros tenemos las pérdidas en el hierro, y ya vamos a ver un ejemplo después con un transformador trabajando 24 horas, en donde sabemos que van a ser siempre del mismo valor, ¿sí? Constante. En cambio, la pérdida en el cobre va a depender del valor de la corriente, de la carga que tengamos, ¿sí? Entonces, a mayor carga, bueno, va a ir subiendo, ¿sí? Y por supuesto va a generar mayores pérdidas. La sumatoria de las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre van a ser las pérdidas totales, y el punto en donde tenemos el rendimiento máximo, por la forma en que tenemos de la curva, ¿sí? Es donde se igualan las pérdidas en el hierro con las pérdidas en el cobre, en este valor, ¿sí? Por eso acá tendríamos dos escalas, una escala con kilowatts, ¿sí? Que nos estaría representando potencia, o donde nos estaría indicando las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, referidas a los valores de kilowatt en este valor, en este eje, y otra escala de rendimientos para las curvas, en donde tenemos, acá vamos a tener un rendimiento máximo de 98, y pico, ¿sí? Más que 98 es. Y acá nos está dando que dice que en 2/3, ¿sí? de la potencia del transformador sobre la nominal, en el 2/3 también es lo mismo que corriente, en ese valor estaría dando el valor de de la corriente que nos da el rendimiento máximo. Volvemos al ejercicio. ¿Sí? Entonces, esa relación que nos pide de corriente, o sea, o la fracción de la corriente, es ese 2/3, por ejemplo, que
explicaban esa curva, que no es esta curva, no es específicamente de este ejercicio, sino que es una curva para explicar así en forma general, pero acá en este ejercicio nos pide en el punto D la fracción de carga para la cual sea el rendimiento, ¿sí? Que en la curva nos decía 2/3. En este caso, la fracción de carga, vamos a tener que hacer esta corriente para la cual sea el rendimiento máximo sobre la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, la fracción de carga es corriente de rendimiento máximo, que es esta, 1129,86, y la corriente nominal. En este caso, la vamos a tener que calcular porque tenemos la corriente que nosotros teníamos en el ensayo, era la corriente primario. Acá estamos trabajando sobre el secundario. Fíjense que estamos con R2, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a tener que utilizar o la relación de transformación, lo podemos calcular aparte, como sea, pero bueno, sacamos el valor de la B1 sobre B2, bueno, acá lo expresa de esta manera. Si tuviéramos el valor de K, ponemos el valor de K, o si sacamos el valor de I2 por otro lado, ponemos el valor de I2, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, en definitiva, nos termina diciendo que en una fracción del 47%, es en donde estaría en este transformador la parte de la curva que nos da el rendimiento máximo. ¿Sí? En este caso lo estábamos trabajando para una curva correspondiente a un coseno phi 0,8. Entonces recuerden, en la gráfica que teníamos las distintas curvas, teníamos 0,7, 0,8 hasta 1. Bueno, en la de 0,8, el rendimiento máximo se da cuando la fracción de carga es del 47%. Cuando el transformador está cargado al 47%, ahí nos da el rendimiento máximo. ¿Sí? Bueno, si la carga varía, el rendimiento varía, como vimos que hay distintas curvas. ¿Sí? Y en este último punto nos pide que calculemos el rendimiento máximo cuando el coseno phi es 1. Bueno, como nos dice rendimiento máximo, tenemos que utilizar la corriente máxima o la corriente para la cual da el rendimiento máximo. Y acá sería B1 por corriente de rendimiento máximo por coseno phi, que sería 1. ¿Sí? Entonces, directamente, considerando las pérdidas, que ya sabemos las pérdidas del transformador, ¿sí? 1800 la pérdida en el cobre, 1800 el hierro y 8200 la del cobre, bueno, nos da que para coseno phi 1, el rendimiento máximo es 99,61. Y entonces, seguramente va a ser, no seguramente, sino va a ser el rendimiento máximo de ese transformador. Cuando esté trabajando, ¿sí? Con una corriente de 1129,86, ¿sí? Y que el coseno phi sea 1. ¿Sí? Ajá. Bueno, de esa manera introducimos el concepto de rendimiento y de rendimiento máximo. ¿Sí? Así que ustedes me dirán si hay alguna pregunta sobre este ejercicio. Fíjense que cuando lo Profe, vean, sí. van a tener que ir relacionando los valores del ejercicio número 8, ¿no? Porque hay valores que toma, como este de 8200 y 1800, del ejercicio anterior. No del anterior, sino no del 8. Este es el 10, no del 9. Profe, el RE2 de la parte C, que usa para calcular la corriente. Por eso está calculado en el El ejercicio ejercicio 8. Bien. Está calculado en el ejercicio 8, pero de la misma manera que ahí nos pedía directamente la resistencia equivalente 2, sacamos la resistencia del 1, porque hicimos el ensayo cortocircuito del lado de alta, y de ahí la referimos al secundario, con K cuadrado. Y ya obtuvimos ese valor. En ese ejercicio nos dio, por eso lo pone al valor acá directamente. Justamente eso le estaba diciendo, que si no saben por ahí de dónde sale algo, refiéranse al ejercicio 8, que es donde salen algunos valores. ¿Sí?
Bueno. Sí. Si quieren avanzamos entonces el ejercicio 11. Bueno. ¿Sí? ¿Avanzamos? Sí. Va a salir en la grabación el perro. Bueno, pero es lo que le decía yo el otro día de esta nueva modalidad y de modalidades de reuniones que también que tenemos en los lugares de trabajo, en donde, bueno, los ruidos de las casas salen en todas las reuniones. A veces hay una cortadora de pasto, a veces una ambulancia que pasa, no sé. Bueno, el próximo ejercicio es, está bien que es desde el punto de vista así clásico de un transformador, ¿no? Pero vamos a analizar los mismos conceptos que estuvimos viendo hasta ahora, pero en un transformador que está colocado en una red durante un día de trabajo. Entonces, durante un día de trabajo vamos a tener diferentes cargas, posiblemente a diferentes cosenos phi, y puede ser, como en este caso lo hace, para que veamos algunos conceptos, de que esté sin carga el transformador, o sea que por determinadas circunstancias el transformador se queda prácticamente en vacío, no consume nadie nada y otro pico de consumo puede estar por encima del 100%. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a ver es esa representación. Ya avanzamos a la hoja en donde nos dice qué tenemos que calcular, ¿sí? Y nos da una tablita de los datos a los que está sometido ese transformador durante el día, ¿sí? Acá tenemos, esto nos tiene que sumar 24 horas, dice que el transformador está 2 horas sin carga, ¿sí? Está en vacío. 4 horas con una carga al 20%, que está funcionando a un coseno phi 0,7. 4 horas al 40, 0,8, 6 horas al 80, 6 horas con corriente nominal y coseno phi 1. Esto es una ejercitación, ¿no? No quiere decir que sea exactamente como puede llegar a ser un transformador. Es muy raro que tengamos un coseno phi 1, pero bueno, puede ser. Y 2 horas está sobrepasado, está al 125%, y está trabajando con un coseno phi 0,85. Entonces nos dice que de acuerdo a las demandas diarias que tenemos, que calculemos las pérdidas en el hierro en el día, las pérdidas totales en ese día, las 24 horas, la salida total de energía que entregó en ese día de trabajo, y el rendimiento total que tuvo el mismo transformador. Entonces, primero vamos a verlo esto en unas tablas, en donde vamos a ir guiándonos con estos datos que nos dice el porcentaje de carga, coseno phi y tiempo, ¿sí? Pero para volcar en esa tabla, ¿qué es lo que vamos a calcular? Que son estos puntos que nos está pidiendo, vamos a hacer algunos cálculos. El primero es simple, porque nos dice las pérdidas en el hierro. Y ahí está el primer concepto, que las pérdidas en el hierro son siempre igual, ¿sí? Cuando yo mido en el ensayo de vacío lo que dice el watímetro, sabemos que es con una aproximación del 99 y pico por ciento, de que lo que nos está diciendo el watímetro son las pérdidas en el hierro, ¿sí? Y las pérdidas en el hierro no varían con la corriente, dependen de la tensión aplicada. Entonces yo le estoy aplicando, si el transformador no sé si este es el de 2400, y bueno, yo le estoy aplicando 2400 y es el valor de entrada. Entonces ahí ya tengo las pérdidas en el hierro, ¿sí? O si estoy del lado del 240, 240. Entonces, las pérdidas en hierro, que es la que me indicó el ensayo de vacío, el watímetro, las tengo que multiplicar por el tiempo que está trabajando, o que lo voy a considerar, y ahí voy a tener las pérdidas totales en el día, ¿sí? Lo cual va a ser una energía, por ser en kilowatt hora, lo que voy a estar perdiendo
como pérdida en el hierro por el solo hecho de estar conectado. Para que yo no pierda nada ahí, lo tendría que desconectar. Quiere decir que de base, cuando nosotros tenemos un transformador, aunque esté en vacío, vamos a tener una pérdida, ¿sí? Con eso tenemos un primer concepto y tenemos el punto 1 resuelto. En el punto B nos decía las pérdidas totales en las 24 horas. Las pérdidas totales van a ser estas pérdidas que estuvimos analizando recién en el hierro, más las pérdidas en el cobre. Pero las pérdidas en el cobre van a variar en función de la carga, ¿sí? Porque sabemos que hay 2 horas que no tiene carga, con lo cual no va a haber pérdida en el cobre, si bien decimos así, pues sabemos que son muy pequeñas y la despreciamos, ¿sí? Pero no vamos a tener 2 horas en donde no vamos a tener pérdida en el cobre, y después 4 horas que va a depender del 20% del que está, otras 4 horas dependiendo del 40%, y así sucesivamente vamos a calcular. Para tener una tablita más o menos ordenada, acá lo que hacemos es esta simplificación, ¿sí? En donde decimos, bueno, las pérdidas son I cuadrado por R, ¿no es cierto? Donde el I cuadrado va a estar variando en función del porcentaje, 20, 40, 80, 100 o 125. Entonces tomo que ese 20, 40, 80, 100 o 125 es C. ¿Sí? Lo divido 100. Eso va a estar dentro de la corriente nominal, o sea, va a ser, cuando tengamos 20 acá va a 0,2 de IN al cuadrado, por el R. ¿Sí? Quiere decir entonces que si dejo este valor al cuadrado, 6 sobre 100 al cuadrado será 0,2, 0,4, 0,8, 1, 1,25 al cuadrado, que va a ir dando esto, por I cuadrado por R. Y el I cuadrado por R es la pérdida en el cobre, que es lo que me dijo el watímetro en el ensayo de cortocircuito. Con lo cual lo simplifico a decir, bueno, tengo la constante CI sobre 100 al cuadrado por la pérdida en el cobre. Y lo único que voy a ir variando es CI, porque la pérdida del cobre ya la conozco. ¿Sí? Acá hay un ejemplo para el punto 1, en donde dice que está a 4 horas, tiene un 20% de carga. O sea que CI vale 20, lo reemplazo, y las pérdidas en el cobre nos decía que era 8.200 watts. ¿Sí? Acá lo pongo en expreso en kilowatt y lo pongo 8,2. Con lo cual, la pérdida en el cobre para el momento en que está trabajando al 20% es 0,328 kilowatts. Ya si lo quiero llevar a energía, voy a tener esto por la cantidad de horas que está trabajando cada uno, ¿no? Por eso dice 0,328 kilowatts, lo multiplica por las 4 horas, ¿sí? Entonces ahí tenemos 1,312 kilowatt hora. Y la suma de las dos pérdidas para esas 4 horas, ¿sí? Sería la pérdida en el hierro, 43,2, y la pérdida en el cobre, ¿sí? Estaría dando 43,2, bueno, acá no está el valor ahí en el punto anterior, ¿sí? Pero la suma de las dos nos está dando 156,07 kWh. Este es un punto, ¿no? Nosotros lo que vamos a analizar es en la tabla, ¿no? En una tabla donde podamos ver todos los puntos. Por eso, nos vamos a la tablita esta, ahí la pueden ver. Sí. Repasen, de todos modos, cuando ustedes ejerciten, repasen los valores, porque puede ser que por ahí en el apunte este algún valor no coincida, pero por algún error de tipeo o alguna cosa así puede no estar el valor correcto. Pero digo entonces, al 20%, ¿sí? La potencia perdida calculada nos da 0,328,
¿sí? Al 40 le da 1,312, 5,248, 8,2. Esto es calculado de la misma manera que hicimos el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Cada caso, ¿sí? Por el tiempo nos va a dar la energía, ¿sí? Sumado el total, ¿sí? Nos va a estar dando la energía total perdida en ese día. Y fíjense que acá estoy poniendo lo que es la pérdida en el cobre con el valor de la corriente nominal, el porcentaje de la corriente nominal, estaría obteniendo las pérdidas en el cobre en el día total sin esas 2 horas cuando estuvo en vacío, ¿sí? Porque en esas 2 horas de vacío sería una aproximación de una corriente muy pequeña, un I sub 0 igual a 0, estoy considerando. Y acá sería como sería el punto de 2 horas con 0, acá el porcentaje de IN. Valor 0 de IN por 2 horas va a dar 0, ¿sí? Entonces ahí obtendríamos el punto en donde nos pedía, ¿sí? ¿Sí? Pérdida en el hierro, pérdidas totales. ¿Sí? En el cobre. Después, el otro punto que pide, ¿sí? Es para que vayamos a sacar el rendimiento, ¿no? Para eso vamos a hacer el cuadro sobre la potencia total con el coseno phi, ¿sí? El tiempo considerado y la fracción de carga. En este caso nosotros tenemos que la pérdida o la potencia que vamos a tener va a depender de la fracción de carga que tengamos. Esa fracción de carga la identificamos con C sub i. O sea que si yo pongo P por coseno phi, pero cuando está al 20% lo multiplico por 20 sobre 100, que sería 0,2, estaría tomando el P correspondiente a la corriente que estaba en el 20%. ¿Sí? Bueno, si acá, esto es una forma de simplificar para después calcular, hacer los cálculos y buscarlos en la tabla. Como BP es de 500 kW, el coseno phi va a variar, ¿sí? CI va a variar, que es el 20, 40, 80, ¿sí? Y simplifico acá y me queda 5 CI por el coseno phi. Entonces, de esa manera yo voy a estar sacando, ¿sí? La potencia, ¿sí? En kilowatt. Este valor, al multiplicarlo por la hora, voy a estar sacando la energía, ¿sí? Y ahí hace el ejemplo de la oposición que está al 20%, y le da, bueno, 280 kilowatts. Y yo lo hago para cada uno de estos puntos, ¿sí? Voy a tener distintos valores, y me da como energía suministrada 7.142,5 kWh. ¿Sí? Acá estoy hablando de potencia, estoy hablando de energía entregada o suministrada, ¿sí? No estoy hablando de las pérdidas, ¿no? No confundamos eso. En lo anterior estuvimos hablando de las pérdidas en el hierro, pérdida en el cobre y energía perdida total. Acá tenemos este valor, ¿sí? Como energía suministrada a la línea. Entonces, para ese valor de energía suministrada, nos dice que calculemos el rendimiento que va a tener en el día. Y bueno, si las pérdidas totales eran 156,073 de energía, ¿sí? Son estos 112,87 más los 40 y pico, 43,2 de vacío, tendríamos los 156,07. Quiere decir que este transformador en el día, con esas condiciones de trabajo, tuvo un rendimiento de 97,86%. Fíjense que son los mismos conceptos que hemos estado trabajando, nada más que aplicado a una ejercitación de un trafo, o un ejemplo de un trafo, en un día de trabajo. ¿Se entendió?
¿Sí? ¿Uno solo lo entendió? Sí, Sí, entiendo sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, fíjense que por ahí complica la ejercitación complica en el hecho de ir buscando un valor constante como para después modificarlo con el valor de la tabla y entonces de ahí tomar cada uno. Podemos calcular y de otra manera uno por uno la potencia y ponerla acá, ¿no? Independientemente de querer sacarlo como con una constante, pero es importante cuando hacemos algo tabulado que dependamos de un valor o de una formulita en donde tengamos la constante que varía, y si variamos la constante esa, tenemos los distintos resultados. ¿Sí? Bueno, después de esto viene la parte de autotransformadores, que creo que todavía en la teoría no lo vieron. Con lo cual, ahora iríamos a ver el práctico de laboratorio, que está hablando de los ensayos de vacío y ensayos cortocircuito y algunas cositas más de un transformador monofásico. Después de autotransformadores vamos a ir viendo transformadores trifásicos, y si bien vamos a tener algún práctico, pero tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos ensayos, y los hacemos en ensayos en transformadores monofásicos, los mismos se aplican a los transformadores trifásicos. De hecho, un transformador trifásico se puede llegar a formar con 3 monofásicos. ¿Sí? O sea que todos los conceptos del transformador monofásico nos sirven para el transformador trifásico. Siempre teniendo en cuenta que cuando estamos trabajando en trifásica vamos a tener 3 tensiones desfasadas, ¿sí? A 120 grados, y vamos a tener condiciones de conexión y otras cosas más. Pero después, básicamente, el referir de un primario a un secundario, un circuito equivalente, magnitud de potencia, tensión, la relación de transformación, los conceptos son los mismos para los transformadores trifásicos que los monofásicos. Antes de eso vamos a ver autotransformadores, pero eso entiendo yo que lo vamos a recién poder ver en la próxima clase. Ahora les voy a compartir el práctico número 2 del laboratorio y vamos a trabajar sobre eso. Díganme si ya lo están viendo. Sí, sí. Sí, Bueno, en este caso, como les decía, tenemos algunos agregados, algunos adicionales, pero básicamente el práctico trata de enfocarse en los 2 ensayos más principales que nosotros les podemos hacer a un transformador. ¿Sí? Por eso se llama ensayo de un transformador monofásico, el práctico número 2, ¿sí? En donde, como siempre, tenemos el encabezamiento, y vamos a ver. Antes de hacer los 2 ensayos nos pide que hagamos una medición de la resistencia óhmica de los bobinados. Nosotros hicimos en el práctico 1 una medición burda que la hicimos a través de un multímetro, directamente medimos la resistencia óhmica que nos daba entre los 2 bornes, pero eso es una aproximación. Si nosotros lo queremos hacer con mayor exactitud, vamos a tener que utilizar alguna medición a través de puentes. Yo les mandé hoy un contenido de puentes de medición. Por ahí ustedes pueden estar viéndolo también en mediciones. Y ahora lo vamos a ver como para ver algo rápido antes de ir al ensayo, ¿no? Pero bueno, en el primero nos pide que midamos la resistencia óhmica de los bobinados. La segunda parte dice que determinemos la relación de transformación, ¿sí? O sea, sabemos la relación de transformación K, va a ser B1 sobre B2,
Pero si yo tengo un transformador, bueno, y quiero saber, porque no sé por ahí el transformador de cuánto es, voy a hacer varias mediciones, ya vamos a ver cómo lo hacemos de una forma muy sencilla, varias mediciones poniéndole una tensión en el primario y midiendo qué tenemos en el secundario. Y de ahí voy a sacar un promedio, y con ese promedio puedo sacar el valor de la relación de transformación. Después nos dice que practiquemos el ensayo de vacío, en donde vamos a tener que dibujar el esquema, el ensayo de cortocircuito, y con esos valores de los ensayos vamos a sacar algunos parámetros de ese transformador, aplicando prácticamente las mismas ecuaciones que hemos visto hasta ahora, o por ahí alguna que si bien no la hemos visto en alguna ejercitación, seguramente ya la han visto en la teoría. ¿Sí? Pero básicamente el práctico no es el cálculo con las ecuaciones, sino es de la forma de cómo sería hacer esos dos ensayos. Como el primer punto es la medición de la resistencia, yo ahora voy a dejar de compartir esto y ya volvemos a esto, pero les quiero compartir el tema del puente. A ver, puente de medición. ¿Ahí lo ven? ¿Electrónico? El dispositivo electrónico para medir resistencia. Bueno, este es el puente de Thomson o puente de Weinstein, son dos de los más conocidos, ¿sí? Y se basa en tener una alimentación de corriente continua, y si tenemos dentro del instrumento 3 resistencias que ya están conocidas, podemos poner una cuarta conectada al aparato, y en donde podemos saber su valor, ¿sí? Ustedes seguramente esto, bueno, si no lo han visto, lo van a ver en mediciones, o no recuerdo cómo es la materia, ¿no? Elemento de mediciones. Mediciones eléctricas, la materia. Medición eléctrica, bueno. Esto es como para hacer mediciones con precisión. Y para hacer con mediciones con precisión, nosotros hasta vamos a tener que tener cuidado del valor de la temperatura. O sea, que la temperatura ambiente sea la misma temperatura que está el transformador. Un transformador va a variar la resistencia si yo lo mido en una temperatura superior al ambiente, ¿sí? Sabemos que eso puede variar. Estamos hablando de mediciones de precisión. Acá tienen la explicación de cómo se lo puede utilizar, ¿sí? Pero lo vemos, ¿sí? Si nosotros tenemos este esquema, sería el esquema del puente, ¿sí? Y nosotros tendríamos una resistencia desconocida, que puede ser cualquiera de estas, acá pone esta Rx, y 3 conocidas, a la cual con una puedo variar como para que tenga una condición que me permita después hacer una igualación y sacar, y de ahí despejar Rx. Entonces, esto es una explicación básica, pero bueno, es válida. Tenemos una alimentación de continua, ¿sí? Tenemos una resistencia variable, ¿sí? Fíjense, acá vamos a tener una alimentación de corriente continua, vamos a tener circulación de corriente por acá, y vamos a tener circulación corriente por este amperímetro. Regulamos la resistencia esta hasta que el amperímetro nos marca 0. ¿Sí? Cuando nos marca 0, entonces ahí es donde tenemos esta relación entre las resistencias, que R1 sobre Rx es igual a R2 sobre R3. Y de ahí despejamos Rx, ¿sí? Esto lo tienen como guía para que no sea tirada de los pelos, pero bueno, nosotros incluso cuando hicimos un laboratorio no teníamos un puente, ¿no? Como para hacer esa medición. Ojalá que se pueda volver a la presencialidad y se pueda hacer, ¿sí? Y conseguir un puente como para medir, pero básicamente este es el concepto. También lo hay a los puentes, en donde acá tenemos entre A y B un galvanómetro, ¿sí? En donde vamos a hacer, es lo mismo, pero vamos a hacer que
vamos a ir regulando de manera que la corriente que pase por él sea cero, ¿sí? Y entonces cuando la corriente por acá es cero, entonces ahí sí puedo hacer la relación que yo les marqué acá, ¿sí? Cuando el puente se encuentra en equilibrio, dice acá, R1 es igual a R2, ¿sí? Quiere decir que va la misma corriente para acá que para acá, y entonces R1 sobre Rx es igual a R2 sobre R3. De ahí despeja el valor. Acá hay un pequeño ejemplo, creo. Bueno. Volvemos al práctico nuestro, que es lo que tengo que ver, ¿sí? Y entonces vemos acá cómo hace. Dice, el primero era la medición de la resistencia de los bobinados. Yo lo puedo hacer sobre el primario o sobre el secundario del transformador. En este caso, utiliza un puente de Thomson, ¿no? Dice, determinar la resistencia óhmica de los bobinados del transformador a temperatura ambiente para luego poder determinar las pérdidas que en ellos se producen. Fíjense que esto lo pudimos estar viendo en todas las ejercitaciones, o lo vimos, hicimos algo como para sacar un valor de resistencia en el ejercicio 1, pero tomando con un multímetro el valor de R. Acá es una cosa más precisa, en lo cual vamos a tener, este sería el transformador, ¿sí? Y este sería el puente. El puente lo alimentamos con una tensión de continua, acá adentro tendríamos la resistencia, ¿sí? Y acá tenemos las conexiones para formar el puente ese, ¿no? La resistencia que vamos a medir y la resistencia que vamos a tener, en este caso en el secundario, y va a ser la R equivalente 2. Entonces, como dice acá, bueno, utiliza un transformador 220-380, da todas las características. No es indispensable que sea un transformador así, nosotros en el laboratorio lo hacíamos con transformadores similares, ¿sí? Bueno, un puente de Thomson y bueno, una fuente que nos permita llevar a continua, y bueno, y un termómetro. ¿Por qué un termómetro? Porque va a medir, hoy en día hay termómetros infrarrojos, y hoy más que nunca que estamos tomando la temperatura a cada persona en todos lados, hay termómetros infrarrojos que nosotros podemos tomar la temperatura del transformador. Tomamos la temperatura del transformador, vemos que sea la misma que la temperatura ambiente, entonces en ese momento podemos hacer la medición. ¿Sí? Ahí tienen el detalle cómo lo hacemos, pero estaríamos repitiendo lo mismo que vimos recién, ¿no? O sea, es decir, en este caso dice, se medirá la temperatura ambiente, luego se verificará la temperatura del transformador, coincide con esta, ¿sí? Acá dice, es un puente en donde tenemos una escala y vamos a ir ajustando hasta que el valor sea cero, ¿no? O sea, pulsa el valor, pulsa un botón, pasa corriente, pulsa otra vez, va regulando. Eso que va regulando es como que estoy variando la resistencia que nosotros vimos recién en el otro punte, hasta que tenga cero, y ahí tomo el valor. Básicamente ustedes no se concentren en cómo funciona el puente, sino que yo les tengo que medir una resistencia que sea precisa, y la única manera que voy a tenerlo para hacer es a través de un puente, ¿sí? Bueno, entonces ahí voy a tener la resistencia que voy a obtener en el primario y en el secundario, ¿sí? Esto de las escalas y las divisiones depende del instrumento, pero a mí lo que me va a interesar es que voy a tener los dos valores, DR equivalente del lado de baja y el R equivalente del lado de alta, ¿no? Esos R equivalentes que yo saco es porque me sirven después, si yo en un transformador en donde no tengo datos, me sirven para después empezar a trabajar con los ensayos, ¿sí? Por eso es el primer punto de esto. El segundo punto habla de la... El primer punto se entendió, ¿no? Sí, profe. Bien, el segundo punto habla de la relación de transformación. La relación de transformación K puede ser que yo encuentre un transformador y no tenga la placa de característica, entonces no sé
de qué valores estoy hablando. Le voy a aplicar tensiones, voy a ver qué tengo en el primario y en el secundario, y voy a ir pudiendo sacar una relación de transformación. Entonces a eso apunta esta parte del ensayo. Fíjense, tenemos un transformador y tenemos una fuente de alimentación variable, ¿no? Arranco de cero y le empiezo a dar distintas tensiones de alimentación al primario. Del otro lado está en vacío, ¿sí? Con lo cual yo voy, no es como en el ensayo de cortocircuito, que tengo un cortocircuito y tengo que cuidarme cuánto le doy. Acá le puedo ir dando, ¿sí? Y voy a ir midiendo primario, ¿sí? Con esta llave inversora y el voltímetro voy a ir midiendo tensión en el primario, tanto. Invierto la llave y voy a obtener la tensión en el secundario. Y así voy teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pruebas diferentes, y de ahí voy a sacar un promedio y saco la relación de transformación K. ¿Sí? Bueno, acá más o menos explica esto, dice que estos instrumentos es lo que podríamos llegar a utilizar, ¿sí? Y acá, bueno, una vez que hacemos el circuito, hacer eso que yo les comentaba, de ir invirtiendo la llave inversora a medida que se va cambiando la posición en el variador de tensión. Es bueno obtener varias mediciones para sacar un promedio. Siempre en las tablas, acá estamos hablando de las constantes, o en las constantes, y por la cantidad de divisiones me va a dar la medición del instrumento, ¿sí? Con lo cual va a depender de qué tipo de instrumento, qué constante tiene, cada cuántas divisiones es la unidad, y ahí ver el valor. De otra forma también puede ser un voltímetro, nos ubicamos bien de frente y decimos, me está dando tantos volts, no es tampoco. Pero bueno, si tenemos estos valores, los podemos sacar. Seguramente lo están viendo en mediciones eléctricas. Bueno, entonces acá tengo las distintas mediciones del lado de alta tensión, las distintas de baja tensión, y bueno, armo una tablita con las dos y el valor de K. Y de todos estos K, saco un K promedio. ¿Está claro esto, no? Más o menos. O sea, sí. ¿Cómo? Sí, o sea, pero... A ver. Es muy, fíjense que es sencillo, o sea, vamos al esquema. Yo tengo una fuente variadora de tensión. Acá tengo el transformador con los dos bornes del primario y los dos bornes del secundario. De los dos bornes del primario saco a lo que va a un extremo de la llave inversora. Y del otro borne del secundario voy a tener al otro extremo. Cuando yo tenga la llave inversora del lado izquierdo, me va a estar midiendo el primario. Cuando tenga el lado derecho, voy a estar midiendo el secundario. Entonces, supongamos que pongo el variac en 100 volts. Entonces acá, teóricamente, cuando mida, me tendría que dar 100 volts, ¿sí? Lo paso al secundario y me va a dar, supongamos, 50. Después lo pongo a en 150. Mido, me está dando 150, lo invierto a la llave y me va a dar, no sé, supongamos 75. Y así voy a ir teniendo las distintas mediciones para formar la tabla. Voy a tener, si 1, 2, 3, 10 mediciones puedo hacer. Cuanto más mediciones haga, mayor va a ser la aproximación. Y después que tenga las distintas mediciones de cada etapa que yo tomé para la tensión de alta o la de baja, la relación de una con otra no me va a dar la constante K. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 10 mediciones, voy a tener 1, 2, 3, 10 valores de K. ¿Sí? Esos valores van a ser muy similares unos con otros, porque es la relación de transformación que tiene el transformador. Ahora puede una aproximación o una mejor forma de sacarlo es hacer un promedio de todas esas mediciones, y ahí voy a tener el valor. Y por ahí supongamos que nos da un valor 9,80 y pico, 9,9.
o 10,2, y bueno, sospechen que es un transformador con una relación de transformación de 10. ¿Sí? Mira, como vimos un 2300-230 o 220-110, qué sé yo, decimos, bueno, un transformador de, ya después un poco ustedes se van a dar, eso digo cuando tenemos un transformador donde no tenemos la placa, cuando tenemos la placa característica nos va a dar la tensión primaria y secundaria, ¿eh? No, eso no vamos a tener impedimento para hacer después el ensayo. Entonces, antes de ir a los ensayos, dijimos entonces, calculamos la resistencia, que la medimos, y calculamos la relación de tensión que tiene ese transformador. Pero entonces ahora dice, hacerle un ensayo vacío. Bueno, a ver quién me puede decir el ensayo vacío de qué lado conviene hacer, ¿del lado de alta o del lado de baja? Del lado de baja. Claro. O sea, pensemos con sentido común nada más. O sea, si yo trabajo del lado de alta, voy a tener que estar trabajando, lo puedo hacer también, sin problema, pero voy a tener que tener mucho más cuidado porque voy a estar trabajando en un transformador de 2400 o lo que fuere. Ahora, si es un 220, un transformador de 220 a 110, como muchos de los que tenemos por ahí en las casas de familia, o donde sea, bueno, ahí sí podemos trabajar de 210, de 220 o de 210, ¿no? No es imprescindible de hacerlo siempre del lado de baja, pero se recomienda hacerlo del lado de baja. Entonces, fíjense, acá el esquema tendremos el transformador, en donde lo que estamos considerando como secundario, que en este caso va a ser la parte de alta tensión, en vacío, está abierto. Los bornes de acá no conectamos nada. Y del otro lado vamos a tener una fuente de alimentación, que si bien no es tan importante, porque acá vamos a meter la tensión de alimentación, la tensión nominal de alimentación del transformador, pero bueno, podemos arrancar del menos valor hasta el valor nominal. Pero en el valor nominal vamos a medir la corriente A, que va a ser una corriente muy baja, una I sub 0, la tensión B, que va a ser la B nominal, si fuera de 220, 220 nos va a estar dando, y vamos a tener la lectura del watímetro, que como ya lo dijimos varias veces, nos va a estar representando muy aproximadamente, bien, o sea, muy desde el punto de vista de bastante exactitud, las pérdidas en el hierro. ¿Sí? Entonces, este esquema es muy similar al de cortocircuito, pero hay que tener en cuenta que lo hacemos siempre del lado de baja, ¿sí? Tenemos los tres instrumentos, y lo que vamos a hacer es, si bien tenemos una fuente de alimentación que podemos arrancar de cero, la vamos a llevar hasta la tensión nominal, y ahí vamos a tomar las mediciones. Esas mediciones son las que nos decía, por ejemplo, cuando recién estuvimos en los ejercicios, y nos decía, bueno, se ensayó en vacío dando esta lectura del amperímetro, el voltímetro y watímetro, sin decirnos qué representa cada cosa. Bueno, acá, en este caso, dice un 220-380, por eso prefirió trabajar del lado de 220, o sea, acá que tenemos 380. Cuando conectamos acá y llegamos a los 220, estos dos bornes acá van a tener 380 volt. Bueno, este es el variac, o la fuente variadora de tensión, que siempre va a ser un autotransformador. Ya lo vamos a ver qué es un autotransformador en las próximas clases. Y bueno, los distintos instrumentos. ¿Sí? Acá tienen la explicación de lo que estuvimos hablando recién. Dice, luego de realizar el circuito de ensayo, se verifica que el cursor del variac se encuentre en el punto mínimo. Esto asegura que el momento de alimentar el circuito, la tensión aplicada al transformador sea cero. Entonces después se va subiendo, ¿no? Comienza a incrementar la tensión, variando el cursor del variac, hasta alcanzar el valor nominal. ¿Sí? Se toman las lecturas de los distintos instrumentos. Y después desconectamos, y ya con las lecturas nos ponemos a trabajar. ¿Sí? Siempre que hacemos un ensayo, armamos, conectamos, medimos
y desconectamos para después seguir trabajando. Esto lo digo acá, pero cuando nosotros estamos en el laboratorio es importante, porque por ahí nos entusiasmamos con las mediciones, ¿sí? Registramos las mediciones y nos damos vuelta para empezar a calcular y dejamos el ensayo con tensión. Y eso es peligroso porque estamos trabajando en un ámbito en donde por ahí van a ser varias personas sobre lo mismo y que alguno puede tener un descuido de meter la mano en donde no correspondía. Cuando nosotros hacíamos esto, siempre era un grupo, hacía la conexión, el otro controlaba. Hacían las mediciones y después se invertían los roles. El grupo que había controlado realizaba las conexiones y el otro grupo controlaba. ¿Sí? O sea que se hacía mínimo 2 veces las conexiones y todo esto, ¿sí? La ejercitación esta. Bueno, no es difícil si lo quieren hacer con algún transformador chiquito en su casa y si tienen estos instrumentos, ¿no? En el caso de ensayo en vacío es muy simple, porque si no tienen la fuente de alimentación, agarran un trafo de 220, 110, ¿sí? O sea que le van a poner la alimentación que tengan directamente en su casa, y sí tienen que tener los instrumentos estos como para medir. Profe. Es uno de los transformadores más comunes que por ahí se tienen. Bueno, entonces, no sé si alguien estaba hablando. Sí, yo. Juárez Franco. Le una consulta. Para el autotransformador con el regulador de velocidad del ventilador, ¿se lo puedes utilizar? El regulador de velocidad del ventilador no es continuo, o sea, tiene puntos en donde va saltando, ¿sí? Entonces, para el ensayo de vacío sí, pero para el ensayo de cortocircuito no. ¿Sí? Okay. Porque va a haber saltos de tensión en donde entre un salto y otro te vas a pasar, ya lo vamos a ver ahora, de la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar con que el ensayo de vacío, en donde, bueno, acá toma las distintas mediciones, perímetro, voltímetro y watímetro, ¿sí? Y eso lo vamos a ir registrando. ¿Sí? Pero el ensayo cortocircuito, y ahí es donde te digo por qué no lo podés hacer con un variador de punto a punto, tenemos el mismo esquema, lo hacemos del lado de alta, porque vamos a ir incrementando el variador de tensión muy de a poquito, hasta que en el amperímetro me figure o me diga la lectura que circula la corriente nominal. No nos olvidemos que en el secundario está cortocircuitado y que si acá pusiéramos la tensión nominal, esto explota por algún lado. ¿Sí? Entonces vamos a tener que arrancar de cero e ir dando muy de a poco, ¿sí? Alimentación cada vez más, hasta que acá figure la corriente de cortocircuito, que va a ser la corriente, el valor nominal. Por eso te digo que si vos tenés un punto a punto, como es un regulador de velocidad de un ventilador, y por ahí de un punto a otro te podés pasar por mucho, y bueno, vas a tener problemas. Claro, bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este ensayo? Ahora seguramente lo va a decir más abajo, pero arrancamos de cero, conectamos amperímetro, voltímetro, watímetro. Siempre en el watímetro, acuérdense que tenemos una conexión. Nosotros vamos a tener por ahí 4 bornes en un watímetro, más en los de laboratorio. Entonces vamos a tener, ese corresponde a una bobina voltimétrica que va a ir en paralelo, que serían estas 2 conexiones que se ven acá. Acá tendríamos una bobina voltimétrica, ¿sí? Estamos midiendo tensión. Tensión por corriente, la amperométrica sería la que está midiendo en serie, acá, y eso el instrumento nos va a estar dando la potencia. ¿Sí? Entonces, volvemos. Arrancamos de cero con el variador de tensión. Empezamos a levantar muy de a poquito hasta que acá nos diga el valor de la corriente nominal. Entonces ahí vamos y medimos la tensión, que estuvimos viendo en las ejercitaciones que una tensión
Un transformador 2400, por ejemplo, ensayado en cortocircuito, esta tensión no pasaba de 50 volts, ¿sí? Y dependiendo de la potencia del transformador, el watímetro nos puede dar, como decía ahí, 8200 o distintos valores de lectura, que nos va a estar representando, lo vamos a repetir una vez más, las pérdidas en el cobre, ¿sí? Bueno, estos son los mismos, el mismo transformador, los mismos elementos utiliza para este ensayo. Acá tenemos el procedimiento del ensayo, que es lo que yo le estaba comentando recién. Toma las mediciones de los instrumentos y lo desconecto, ¿sí? Bueno, con las tensiones y mediciones con las mediciones de las tensiones, de las corrientes y de las potencias de pérdida que tuvimos, y sabiendo a qué corresponden en cada ensayo, yo voy a tener los datos como para calcular distintos parámetros que en su mayoría lo hemos visto en la ejercitación, ¿sí? Hay uno que no lo vimos ahí, pero seguramente por ahí en la teoría ya lo están viendo, que es la tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito la van a tener por lo general en la placa de características de los transformadores, ¿sí? Como dato, ¿sí? Pero si no la tienen, ¿sí? Para calcularla, ¿sí? La estaríamos sacando con la corriente nominal, con el Z que medimos en el punto 1, ¿sí? Y esto nos estaría dando un porcentaje, sería el uso C, sobre la nominal por 100 nos estaría dando un porcentaje, ¿sí? De lo que corresponde a la tensión de cortocircuito sobre la nominal. Bueno, y en la corriente nominal, bueno, todos los parámetros ahí, después pide, bueno, ¿cómo sacamos Z? Acuérdense, sacamos de la misma manera que lo hicimos en la ejercitación con la raíz cuadrada de R más X, ¿sí? Y las potencias, corriente de cortocircuito en función del porcentaje de la nominal contra el cortocircuito, vamos a tener el valor de la corriente, ¿sí? A tensión nominal. Las pérdidas como I cuadrado por R, ¿sí? Bueno, son todas cosas que podemos ir ejercitando o sacando del práctico. No tienen por ahí la misma identificación. Por ejemplo, fíjense, la regulación de tensión no la identifica como B, sino como reg porcentaje, y las tensiones sería E2 menos B2 sobre B2, y ese sería el valor. Pero bueno, acá esto no lo podemos hacer si no tenemos las mediciones hechas de los ensayos, ¿no? No obstante, aunque no lo estemos haciendo en la práctica, es importante que ustedes lo vean cómo se hace, y bueno, en el caso de volver a presencialidad sería lo primero que deberíamos hacer por ahí en el laboratorio, ¿sí? Para lo que es transformadores. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, Sí, señor. a mí no me llegaron los prácticos por correo. No sé si le paso de vuelta el correo electrónico. Sí, haceme el favor, mandame el correo y así te lo reenvío, ¿sí? Bien, gracias. O me mandás tu dirección de correo al grupo de WhatsApp que tenemos de la materia, como quieras. ¿Mm? Bien, perfecto. Ahí se lo paso. Bueno, dale. Bueno, entonces, con esto hemos terminado lo que corresponde a los ensayos, al circuito equivalente, todo lo que es desde transformador ideal, y después ya considerando pérdida. Lo próximo a ver va a ser los autotransformadores, ¿sí? Vamos a tener también un práctico de laboratorio sencillo, el práctico 2 bis, le pusimos así porque lo agregamos después, y
y creo que la clase que viene ya vamos a estar viendo algo de trifásica. Si no llegan a tener teoría antes, yo le voy a dar algo de la parte teórica de transformadores trifásicos, ¿sí? Para poder entender bien la parte práctica. Bueno, no sé si tiene alguna preguntita o algo, si no, volvemos a conectar el próximo jueves. No, de momento no, pero me imagino que cuando nos pongamos a hacer va a salir alguna duda. Bueno, sí, seguro. Bueno, listo entonces. Será hasta la próxima. Bueno, profe. Cuídense. Luego. Igualmente. Chau, chau.